El enfrentamiento mediático entre Óscar Puente y Risto Mejide a raíz del accidente del tren no es un simple cruce de declaraciones ni un choque de egos televisivos. Desde una perspectiva de izquierdas, lo ocurrido revela una batalla mucho más profunda entre dos formas radicalmente distintas de entender la responsabilidad política, la información pública y el papel de los medios en momentos de dolor colectivo. Que Óscar Puente haya decidido dar la cara y responder con datos, contexto y serenidad frente al tono acusatorio y emocional de Risto no es casual, sino coherente con una forma de ejercer la política que asume responsabilidades en lugar de esquivarlas. El accidente del tren ha sido utilizado por determinados sectores mediáticos como un arma arrojadiza, no para esclarecer lo ocurrido ni para acompañar a las víctimas, sino para alimentar una narrativa de sospecha permanente hacia las instituciones públicas. En ese contexto, la intervención de Risto Mejide se inscribe en una lógica de espectáculo indignado que busca culpables inmediatos, simplificaciones extremas y frases impactantes. Desde la izquierda, esta forma de abordar una tragedia es profundamente irresponsable porque sustituye el análisis riguroso por la emocionalidad dirigida. Óscar Puente, en cambio, aparece como un dirigente que asume el coste político de dar explicaciones cuando muchos optarían por el silencio o por el refugio burocrático. Dar la cara no significa negar el dolor ni minimizar la gravedad de lo ocurrido, sino precisamente lo contrario, reconocer la importancia de explicar con claridad qué se sabe, qué no se sabe y qué se está haciendo para esclarecer los hechos. Desde una perspectiva de izquierdas, esta actitud conecta con una idea fundamental de lo público, la obligación de rendir cuentas sin convertir la tragedia en un circo mediático. El choque con Risto Mejide es significativo porque pone en evidencia dos lógicas enfrentadas. Risto representa un modelo de comunicación que se alimenta de la indignación constante, donde la complejidad se percibe como una amenaza para el impacto televisivo. Óscar Puente, por el contrario, introduce matices, datos técnicos y contexto institucional, incluso sabiendo que eso no siempre genera aplausos inmediatos. Desde la izquierda, esta defensa de la complejidad es esencial para evitar que la política quede secuestrada por el ruido. El accidente del tren exige respeto, rigor y tiempo. Sin embargo, en el ecosistema mediático actual, el tiempo se percibe como un lujo incompatible con la lógica de la audiencia. Risto Mejide encarna esa presión por ofrecer respuestas rápidas y culpables claros, aunque no existan aún elementos suficientes. Óscar Puente, al negarse a entrar en ese juego, arrasó no por gritar más alto, sino por desmontar una narrativa basada en la sospecha y la desinformación. Desde una perspectiva de izquierdas, este es un ejemplo claro de cómo la serenidad puede ser más contundente que la confrontación vacía. La intervención de Puente también pone de manifiesto una diferencia clave entre la política responsable y el populismo mediático. Mientras Risto interpela desde una supuesta superioridad moral, Puente responde desde la responsabilidad institucional. No evade las preguntas, pero tampoco acepta marcos tramposos que buscan convertir una investigación técnica en un juicio político inmediato. Desde la izquierda, esta resistencia a los marcos manipulados es fundamental para proteger la verdad y el interés público. El uso del accidente como arma política forma parte de una estrategia más amplia de desgaste contra cualquier representante de lo público. Se instala la idea de que el Estado es siempre incompetente o culpable, sin esperar a los resultados de las investigaciones. Óscar Puente, al dar la cara, rompe parcialmente con esa narrativa y recuerda que los servicios públicos funcionan gracias a profesionales y procedimientos que no pueden ser juzgados desde un plató. Desde una perspectiva de izquierdas, defender lo público implica también defender sus tiempos y sus métodos. El choque con Risto Mejide no es solo personal, es simbólico. Representa el conflicto entre una comunicación política basada en la espectacularización del dolor y otra basada en la rendición de cuentas. Puente no se presenta como víctima ni como héroe, sino como responsable político que explica. Esa actitud resulta incómoda para quienes viven del conflicto permanente. Desde la izquierda, esa incomodidad es una señal de que algo se está haciendo bien. La reacción de parte de la audiencia ante este enfrentamiento también es reveladora. Muchos espectadores perciben el tono de Risto como excesivo, incluso oportunista. En cambio, valoran la calma y la claridad de Puente. Esto demuestra que, pese al dominio del espectáculo, existe un espacio para una comunicación política más adulta. Desde una perspectiva de izquierdas, recuperar ese espacio es una tarea urgente para la democracia. Óscar Puente no esquiva la crítica ni se refugia en tecnicismos vacíos.
Reconoce la gravedad del accidente y la necesidad de esclarecer responsabilidades, pero se niega a alimentar teorías sin base. Esa postura contrasta con una parte del periodismo de opinión que confunde fiscalización con acusación constante. Desde la izquierda, esta distinción es clave: fiscalizar es exigir explicaciones con rigor, no sembrar sospechas para ganar audiencia. El enfrentamiento con Risto Mejide también refleja una tensión creciente entre política y medios. Durante años determinados comunicadores han asumido un papel casi judicial, dictando sentencias morales en tiempo real. Óscar Puente, al responder con firmeza pero sin perder las formas, cuestiona ese rol y reivindica la legitimidad de las instituciones democráticas. Desde una perspectiva de izquierdas, esta reivindicación es esencial para frenar la deslegitimación constante de lo público. El accidente del tren no puede convertirse en un espectáculo más. Cada palabra, cada gesto tiene consecuencias sobre las víctimas y sobre la confianza social. Óscar Puente parece consciente de ello y actúa en consecuencia. Risto Mejide, en cambio, prioriza el impacto. Desde la izquierda, esta diferencia de prioridades marca una línea clara entre responsabilidad y oportunismo. La expresión arrasa no debe entenderse aquí como una victoria retórica, sino como la capacidad de desactivar una narrativa tóxica sin recurrir a la confrontación agresiva. Puente arrasa porque no acepta el juego del grito ni del insulto. Arrasa porque devuelve el debate al terreno de los hechos. Desde una perspectiva de izquierdas, esta forma de ganar es la única compatible con una democracia sana. Este primer bloque del guión establece el marco general del enfrentamiento entre Óscar Puente y Risto Mejide, mostrando que no se trata de un simple debate televisivo, sino de un choque entre dos modelos de comunicación y de responsabilidad política en torno a una tragedia. A partir de aquí, el análisis debe profundizar en el papel de los medios, en la instrumentalización del dolor y en las implicaciones democráticas de este tipo de enfrentamientos. La intervención de Óscar Puente frente a Risto Mejide también obliga a reflexionar sobre el papel que juegan hoy los medios de comunicación cuando se produce una tragedia. Desde una perspectiva de izquierdas, el problema no es que se exijan explicaciones al poder político, algo imprescindible en cualquier democracia, sino la forma en que esa exigencia se convierte con demasiada frecuencia en un espectáculo que prioriza la sospecha y la emoción por encima del rigor y el respeto. El accidente del tren se transforma así en un escenario donde algunos buscan audiencia antes que verdad. Risto Mejide encarna una manera de hacer televisión que ha ganado peso en los últimos años, la del comunicador que se presenta como voz del pueblo, indignado y contundente, pero que en realidad simplifica hasta extremos peligrosos situaciones complejas. Esta lógica televisiva no nace de la nada. Responde a un ecosistema mediático donde el conflicto permanente genera más clics que la explicación pausada. Desde la izquierda, es imprescindible denunciar esta deriva porque degrada el debate público y daña la confianza en las instituciones. Óscar Puente, al enfrentarse a este formato, asume un riesgo evidente. La calma y la explicación técnica no siempre funcionan bien en televisión. Sin embargo, su decisión de no adaptarse al tono del plató y mantener una línea argumental basada en datos y procesos demuestra una comprensión profunda de lo que significa la responsabilidad política. Desde una perspectiva de izquierdas, esta actitud rompe con la idea de que para comunicar hay que rebajarse al nivel del grito o del eslogan. El accidente del tren ha sido utilizado por determinados sectores como prueba automática de negligencia política, sin esperar a que las investigaciones avancen. Esta precipitación no es inocente. Forma parte de una estrategia de desgaste contra lo público, donde cualquier fallo real o supuesto se presenta como evidencia de un sistema fallido. Óscar Puente, al dar la cara, desmonta esa lógica al recordar que los servicios públicos funcionan con protocolos y profesionales que merecen respeto. Desde la izquierda, esta defensa de lo público es una línea roja. La actitud de Risto Mejide refleja también una confusión peligrosa entre empatía y acusación. Mostrar empatía con las víctimas no implica señalar culpables sin pruebas. Sin embargo, el formato televisivo tiende a confundir ambas cosas, convirtiendo la indignación en un atajo moral. Óscar Puente, al negarse a seguir ese camino, pone de manifiesto una diferencia fundamental entre acompañar el dolor y explotarlo. Desde una perspectiva de izquierdas, esta distinción es crucial para una comunicación ética. El choque entre ambos también revela una tensión entre el tiempo mediático y el tiempo de la justicia. La televisión exige respuestas inmediatas, la investigación necesita tiempo. Risto Mejide opera desde la urgencia del plató,
mientras que Puente insiste en respetar los tiempos de los procesos técnicos y judiciales. Desde la izquierda, esta defensa del tiempo lento de la verdad frente al tiempo rápido del espectáculo es una batalla cultural de primer orden. La reacción de Puente no es defensiva ni evasiva. Reconoce la gravedad del accidente y la necesidad de depurar responsabilidades si las hubiera. Pero se niega a aceptar la lógica de la culpabilidad previa. Esta postura resulta incómoda para un discurso mediático que necesita villanos claros y rápidos. Desde una perspectiva de izquierdas, esta incomodidad es precisamente la prueba de que se está cuestionando un marco injusto. El papel de los comunicadores estrella en este tipo de episodios merece una crítica profunda. Durante años, figuras como Risto Mejide han construido su autoridad mediática sobre la confrontación y el tono inquisitorial. Sin embargo, esa autoridad no está sometida a los mismos mecanismos de control que el poder político. Óscar Puente, al responder con firmeza, también cuestiona esa asimetría. Desde la izquierda, este cuestionamiento es necesario para equilibrar la relación entre política y medios. El accidente del tren pone en juego algo más que la gestión de una crisis puntual. Pone en juego la confianza social en las instituciones y en la información. Cuando se instala la idea de que todo es mentira o manipulación, el terreno queda abonado para el cinismo y la desafección. Óscar Puente, al insistir en la transparencia y en el respeto a los hechos, intenta frenar esa deriva. Desde una perspectiva de izquierdas, esta defensa de la verdad factual es una tarea política en sí misma. La actuación de Risto Mejide también debe entenderse en un contexto más amplio de personalización del debate público. Se buscan responsables individuales antes que analizar causas estructurales. Esta personalización favorece el espectáculo pero impide abordar los problemas de fondo. Óscar Puente, al introducir contexto y procesos, desplaza el foco hacia un análisis más profundo. Desde la izquierda, este desplazamiento es esencial para evitar soluciones simplistas. El choque mediático también revela una diferencia en la concepción del poder. Risto interpela desde fuera, sin asumir responsabilidades más allá de su opinión. Puente habla desde dentro, consciente de que cada palabra tiene consecuencias institucionales. Esta diferencia explica en gran medida el tono de ambos. Desde una perspectiva de izquierdas, valorar esta responsabilidad es clave para no equiparar todas las voces como si tuvieran el mismo peso y las mismas obligaciones. La audiencia no es homogénea, y la reacción al enfrentamiento lo demuestra. Muchos espectadores perciben la actitud de Risto como excesiva o desinformada, mientras que valoran la serenidad de Puente. Esto indica que existe una demanda social de explicaciones rigurosas, incluso en un entorno saturado de ruido. Desde la izquierda, este dato es esperanzador porque muestra que no todo está perdido frente al espectáculo. El papel de Puente en este episodio también refuerza una idea fundamental: dar la cara no significa exponerse al linchamiento mediático, sino explicar con claridad y asumir responsabilidades cuando corresponda. Esta forma de hacer política contrasta con la huida o el silencio que otros dirigentes han practicado en situaciones similares. Desde una perspectiva de izquierdas, esta diferencia es clave para reconstruir la confianza ciudadana. La instrumentalización del accidente del tren por parte de algunos comunicadores refleja una falta de ética que debería ser objeto de debate público. No todo vale en nombre de la audiencia. Óscar Puente, al marcar límites claros, contribuye a ese debate. Desde la izquierda, esta contribución es valiosa porque pone sobre la mesa la necesidad de repensar el papel social de los medios. El enfrentamiento con Risto Mejide no termina en el plató. Sus efectos se proyectan en la conversación pública, en las redes sociales y en la percepción ciudadana. Puente sale reforzado no por imponer su relato, sino por resistirse a uno que considera injusto. Desde una perspectiva de izquierdas, esta resistencia es una forma de liderazgo que merece ser analizada y defendida. Este segundo bloque del guión profundiza en el papel de los medios y en la instrumentalización del dolor en torno al accidente del tren, mostrando cómo la actitud de Óscar Puente frente a Risto Mejide revela un choque entre responsabilidad política y espectáculo mediático. A partir de aquí, el análisis debe avanzar hacia las implicaciones democráticas de este tipo de confrontaciones y hacia el modelo de comunicación política que se está consolidando. El enfrentamiento entre Óscar Puente y Risto Mejide en torno al accidente del tren no solo tiene implicaciones mediáticas, sino que abre un debate más profundo sobre el estado de la democracia y la forma en que se construye la opinión pública en contextos de crisis.
Desde una perspectiva de izquierdas, este episodio es un síntoma de una transformación preocupante, la sustitución progresiva del análisis político por la lógica del juicio inmediato, donde la complejidad se castiga y la simplificación se premia. En una democracia sana, los accidentes graves exigen investigación rigurosa, transparencia institucional y respeto a los procedimientos. Sin embargo, el clima político mediático actual tiende a convertir cualquier suceso en un campo de batalla ideológico instantáneo. Risto Mejide actúa como catalizador de esta dinámica al plantear preguntas desde una posición de sospecha permanente, donde la respuesta nunca es suficiente porque el objetivo no es comprender, sino señalar. Óscar Puente, al resistirse a este marco, introduce una ruptura que resulta incómoda para quienes viven de la indignación constante. Desde la izquierda, es importante subrayar que la indignación no es en sí misma negativa. La indignación puede ser motor de cambio cuando se dirige contra injusticias reales. El problema surge cuando se instrumentaliza sin base factual, convirtiéndose en una herramienta de desgaste indiscriminado. En el caso del accidente del tren, la indignación televisiva corre el riesgo de desplazar el foco desde las víctimas hacia el espectáculo. Puente, al devolver el debate a los hechos y a los procesos, intenta corregir ese desplazamiento. El papel de la responsabilidad política es central en este análisis. Óscar Puente no rehúye su condición de cargo público ni intenta diluirla en abstracciones. Habla desde el reconocimiento explícito de que lo ocurrido es grave y merece explicaciones. Pero también defiende que esas explicaciones deben construirse sobre información contrastada. Desde una perspectiva de izquierdas, esta combinación de responsabilidad y prudencia es un elemento esencial de la ética pública. Risto Mejide, en cambio, se sitúa en una posición de fiscal permanente sin asumir las consecuencias de sus afirmaciones. Esta asimetría es problemática porque genera una sensación de impunidad mediática. Mientras el político es juzgado al instante, el comunicador no rinde cuentas por los efectos de sus palabras. Óscar Puente, al señalar implícitamente esta desigualdad, pone sobre la mesa una cuestión incómoda: ¿quién controla a quienes se erigen en jueces del debate público? El accidente del tren se convierte así en un espejo de un problema mayor, la fragilidad del espacio público frente a la espectacularización. Cada intervención cargada de sospecha alimenta un clima de desconfianza que no se disipa cuando se aclaran los hechos. Desde la izquierda, este clima es especialmente peligroso porque erosiona la legitimidad de lo público y refuerza discursos antipolíticos que benefician a la derecha reaccionaria. La actitud de Puente también cuestiona una idea muy extendida: que el político debe aceptar cualquier marco mediático para no parecer culpable. Al negarse a validar preguntas formuladas desde la acusación previa, Puente reivindica el derecho de las instituciones a defenderse del linchamiento simbólico. Desde una perspectiva de izquierdas, esta reivindicación es clave para proteger la política democrática de la lógica del espectáculo punitivo. El choque con Risto Mejide también revela una diferencia en la concepción del público. Risto parece asumir que la audiencia necesita emociones fuertes y relatos simples. Puente, en cambio, trata al público como ciudadanos capaces de entender explicaciones complejas. Desde la izquierda, esta diferencia es fundamental: la democracia se debilita cuando se infantiliza a la ciudadanía y se fortalece cuando se la respeta. La gestión de la comunicación en situaciones de crisis es uno de los mayores retos de la política contemporánea. Óscar Puente opta por una comunicación basada en la claridad y la contención, consciente de que cada palabra puede ser utilizada en su contra. Risto Mejide, por su parte, busca el impacto inmediato. Desde una perspectiva de izquierdas, este contraste ilustra dos modelos de comunicación que compiten por hegemonizar el espacio público. El uso del accidente del tren como herramienta de confrontación también tiene efectos sobre las propias víctimas y sus familias. Convertir su dolor en munición política o mediática añade una carga innecesaria a una tragedia ya de por sí devastadora. Óscar Puente, al insistir en el respeto y en la prudencia, parece consciente de esta dimensión humana. Desde la izquierda, esta sensibilidad debería ser un mínimo ético en cualquier intervención pública. La reacción de parte del establishment mediático ante la actitud de Puente también es reveladora. Algunos lo acusan de frialdad o de exceso de tecnicismo. Sin embargo, esa crítica esconde una preferencia por el drama frente al análisis. Desde una perspectiva de izquierdas, esta preferencia no es inocente: el drama moviliza emociones, pero también desactiva el pensamiento crítico. El enfrentamiento con Risto Mejide también permite reflexionar sobre el concepto de rendición de cuentas.
Rendir cuentas no significa aceptar cualquier acusación, sino explicar decisiones y asumir responsabilidades cuando proceda. Óscar Puente parece reivindicar esta definición frente a una versión distorsionada que identifica rendir cuentas con pedir perdón antes de saber qué ha ocurrido. Desde la izquierda, esta precisión conceptual es esencial para evitar la criminalización sistemática de la política. La escena mediática actual favorece a quienes dominan el lenguaje de la provocación. Sin embargo, el caso de Puente sugiere que existe un espacio para otra forma de comunicar, incluso en televisión. Su capacidad para mantener la calma y el argumento frente a la presión demuestra que no todo está perdido. Desde una perspectiva de izquierdas, este ejemplo puede servir para repensar estrategias de comunicación política que no renuncien al rigor. El choque entre Puente y Risto Mejide también tiene una dimensión pedagógica. Muestra a la ciudadanía cómo se construyen los relatos y cómo pueden desmontarse. Puente no impone su versión, sino que invita a esperar a los hechos. Desde la izquierda, esta invitación a la paciencia informada es un antídoto frente a la cultura del linchamiento. La desconfianza hacia las instituciones no surge solo de los errores reales, sino también de la forma en que se comunican. Cuando todo se presenta como escándalo, nada se analiza con profundidad. Óscar Puente, al resistirse a esa lógica, intenta proteger un mínimo de racionalidad en el debate público. Desde una perspectiva de izquierdas, esta defensa de la racionalidad es una tarea política de primer orden. El accidente del tren exige respuestas, pero también exige tiempo. La prisa por señalar culpables suele beneficiar a quienes buscan rédito político o mediático. Óscar Puente, al frenar esa prisa, asume el riesgo de ser incomprendido. Desde la izquierda, asumir ese riesgo es preferible a contribuir a una espiral de desinformación. Este tercer bloque del guión profundiza en las implicaciones democráticas del enfrentamiento entre Óscar Puente y Risto Mejide, mostrando cómo el choque va más allá de lo personal y se inscribe en una disputa por el sentido de la política y de la comunicación pública. El impacto del enfrentamiento entre Óscar Puente y Risto Mejide se extiende más allá del momento televisivo y se instala en la percepción ciudadana sobre cómo deben comportarse quienes ocupan responsabilidades públicas frente a quienes dominan el espacio mediático. Desde una perspectiva de izquierdas, este episodio funciona como un punto de inflexión porque muestra que no toda firmeza es agresiva ni toda serenidad es debilidad. Al contrario, en un contexto de ruido constante, la contención puede convertirse en una forma poderosa de liderazgo. Óscar Puente no solo responde a Risto Mejide, responde a un clima general de sospecha hacia la política institucional. En los últimos años se ha instalado la idea de que cualquier representante público es culpable hasta que demuestre lo contrario, y que la indignación mediática equivale a fiscalización democrática. Desde la izquierda, este desplazamiento conceptual es extremadamente peligroso porque vacía de contenido el principio de presunción de inocencia y normaliza el linchamiento simbólico como forma de control político. La actitud de Puente rompe con la dinámica defensiva que muchos políticos adoptan en situaciones similares. No se victimiza ni busca refugio en el lenguaje burocrático. Asume su papel con naturalidad y responde con claridad, incluso cuando sabe que esa claridad no siempre será bien recibida. Desde una perspectiva de izquierdas, esta forma de estar en el espacio público refuerza la idea de que la política no debe esconderse, sino explicarse. El enfrentamiento también revela una crisis de autoridad en el espacio mediático. Durante años, figuras como Risto Mejide han construido una imagen de independencia y valentía basada en la confrontación directa con el poder. Sin embargo, cuando esa confrontación se vuelve automática y carece de matices, pierde su función crítica y se convierte en ruido. Óscar Puente, al no plegarse a ese guión, deja en evidencia esa pérdida de profundidad. Desde la izquierda, esta evidencia es clave para cuestionar la supuesta neutralidad de determinados formatos televisivos. La percepción ciudadana posterior al enfrentamiento muestra un fenómeno interesante. Una parte significativa del público no se identifica con el tono inquisitorial, sino con la explicación calmada. Esto sugiere que existe un hartazgo creciente frente a la espectacularización permanente. Desde una perspectiva de izquierdas, este hartazgo puede convertirse en una oportunidad para recuperar un debate público más racional y menos emocionalmente manipulado. El liderazgo que muestra Puente en este episodio no es carismático en el sentido tradicional. No busca aplausos ni frases virales. Su autoridad se construye desde la coherencia y la responsabilidad. Este tipo de liderazgo suele ser menos visible, pero más sólido a largo plazo. Desde la izquierda,
reivindicar este modelo frente al liderazgo histriónico es fundamental para fortalecer la democracia. El accidente del tren actúa aquí como un catalizador de tensiones latentes. La sociedad demanda explicaciones, pero también necesita confianza en que esas explicaciones llegarán por los cauces adecuados. Cuando los medios aceleran artificialmente los tiempos, generan frustración y desconfianza. Óscar Puente, al insistir en respetar los procesos, intenta reconstruir esa confianza. Desde una perspectiva de izquierdas, esta reconstrucción es una tarea política esencial. El choque con Risto Mejide también pone de relieve la fragilidad del equilibrio entre libertad de expresión y responsabilidad comunicativa. Nadie cuestiona el derecho de un comunicador a preguntar y a criticar. El problema surge cuando la crítica se formula desde la sospecha sistemática y sin base factual. Óscar Puente, al marcar límites, no ataca la libertad de prensa, sino que reclama rigor. Desde la izquierda, esta distinción debe ser defendida con claridad para evitar falsas dicotomías. La escena mediática posterior al enfrentamiento se llena de interpretaciones interesadas. Algunos presentan a Puente como autoritario por no aceptar determinadas preguntas, otros lo acusan de frialdad. Sin embargo, estas lecturas ignoran el fondo del asunto, la necesidad de separar información de espectáculo. Desde una perspectiva de izquierdas, esta separación es clave para una ciudadanía informada y crítica. El modelo de comunicación que encarna Risto Mejide responde a una lógica de mercado donde la atención es el recurso principal. En ese mercado, la indignación es altamente rentable. Óscar Puente, al no adaptarse a esa lógica, desafía indirectamente el modelo económico de ciertos formatos mediáticos. Desde la izquierda, este desafío es político porque cuestiona la mercantilización del debate público. La actitud de Puente también tiene un efecto pedagógico dentro de la propia política. Demuestra que es posible enfrentarse a un comunicador agresivo sin caer en la confrontación personal. Esta lección es especialmente relevante en un contexto donde muchos políticos optan por el enfrentamiento directo como forma de supervivencia mediática. Desde una perspectiva de izquierdas, recuperar la pedagogía política es una necesidad urgente. El accidente del tren y su tratamiento mediático también revelan una tensión entre verdad y narrativa. La verdad requiere tiempo, datos y contraste. La narrativa mediática exige rapidez y emoción. Óscar Puente se sitúa del lado de la verdad, aunque eso implique perder la batalla del titular inmediato. Desde la izquierda, esta elección es fundamental para preservar la credibilidad institucional a largo plazo. El enfrentamiento con Risto Mejide también invita a reflexionar sobre el papel de la ciudadanía como consumidora de información. Cada vez que se premia el espectáculo con audiencia, se refuerza ese modelo. La reacción positiva hacia la actitud de Puente sugiere que existe una demanda latente de otro tipo de contenidos. Desde una perspectiva de izquierdas, fomentar esta demanda es parte de la lucha cultural por una democracia más sana. El liderazgo que emerge de este episodio no es grandilocuente, pero sí significativo. Puente no promete soluciones inmediatas ni busca capitalizar políticamente la tragedia. Se limita a explicar y a pedir tiempo. En un contexto saturado de ruido, esta sencillez resulta casi subversiva. Desde la izquierda, este tipo de liderazgo puede parecer menos espectacular, pero es más coherente con los valores democráticos. La instrumentalización del accidente del tren por parte de ciertos sectores mediáticos también pone en evidencia la necesidad de códigos éticos más estrictos en la comunicación. No todo vale en nombre de la audiencia. Óscar Puente, al señalar implícitamente estos límites, abre un debate que va más allá de su persona. Desde una perspectiva de izquierdas, este debate debería ser central en cualquier reflexión sobre la calidad democrática. El choque con Risto Mejide también refleja una tensión generacional en la forma de entender la comunicación. Mientras algunos comunicadores siguen apostando por el impacto y la confrontación, otros actores políticos intentan construir un discurso más reflexivo. Desde la izquierda, esta tensión es parte de una transformación cultural más amplia que aún está en disputa. Este cuarto bloque del guión analiza cómo el enfrentamiento entre Óscar Puente y Risto Mejide impacta en la percepción ciudadana, en el modelo de liderazgo y en la relación entre política y medios. Muestra que no se trata de un episodio aislado, sino de un síntoma de una crisis más profunda en el espacio público. El episodio protagonizado por Óscar Puente y Risto Mejide también obliga a la izquierda a mirarse a sí misma y a reflexionar sobre cómo debe actuar frente a un ecosistema mediático cada vez más hostil y desregulado.
Desde una perspectiva de izquierdas, no basta con denunciar el sensacionalismo o la instrumentalización del dolor, es necesario construir una estrategia política y comunicativa que no quede atrapada en la lógica del espectáculo, pero que tampoco renuncie a disputar el sentido común. Durante años una parte de la izquierda ha oscilado entre dos extremos frente a este tipo de formatos mediáticos. Por un lado, la tentación de evitarlos por completo, asumiendo que cualquier aparición supondrá una trampa. Por otro, la adaptación acrítica al lenguaje del enfrentamiento, creyendo que solo desde la provocación se puede competir por la atención. El caso de Óscar Puente muestra una tercera vía, la presencia firme sin estridencias, que no huye del conflicto pero tampoco se deja arrastrar por él. Desde la izquierda, esta tercera vía es especialmente relevante porque demuestra que es posible intervenir en espacios mediáticos hostiles sin legitimar sus marcos más tóxicos. Puente no rechaza las preguntas ni se escuda en tecnicismos para eludir responsabilidades, pero tampoco acepta el papel de acusado permanente que algunos comunicadores intentan imponer. Esta actitud no garantiza victorias inmediatas en términos de titulares, pero contribuye a largo plazo a reconstruir una idea de política basada en la seriedad y el respeto. El tratamiento del accidente del tren pone de manifiesto un problema estructural, la dificultad de comunicar lo complejo en un entorno que premia lo simple. Las investigaciones técnicas, los protocolos de seguridad y las cadenas de responsabilidad no se prestan a frases cortas ni a culpables instantáneos. Desde una perspectiva de izquierdas, asumir esta dificultad no implica resignarse, sino trabajar activamente para mejorar la alfabetización mediática de la ciudadanía y exigir mayor rigor a los medios. Óscar Puente, al explicar procesos y al insistir en la necesidad de tiempo, actúa también como pedagogo involuntario. Su intervención no solo responde a Risto Mejide, sino que ofrece a la audiencia herramientas para entender cómo funcionan las instituciones en situaciones de crisis. Desde la izquierda, esta función pedagógica de la política ha sido históricamente fundamental, pero a menudo ha sido abandonada en favor de mensajes más simplificados. Recuperarla es una tarea urgente. El enfrentamiento también muestra que la izquierda no puede limitarse a una posición reactiva. No basta con responder cuando se producen ataques o polémicas. Es necesario anticipar los marcos y proponer narrativas propias que pongan en el centro el interés público. El caso del accidente del tren demuestra que si la izquierda no ocupa ese espacio con rigor y empatía, otros lo llenarán con sospechas y ruido. Óscar Puente, al dar la cara de inmediato, evita en parte ese vacío. Desde una perspectiva de izquierdas, también es importante analizar por qué determinados comunicadores encuentran tanta audiencia cuando adoptan un tono acusatorio. La desconfianza hacia las instituciones no surge solo de la manipulación mediática, sino también de experiencias reales de abandono o de mala gestión. Defender a lo público no puede significar negar sus fallos, sino reconocerlos y corregirlos. La credibilidad de Puente en este episodio se apoya precisamente en que no niega la gravedad del accidente ni la necesidad de investigar. El papel de la izquierda en este contexto debe ser doble. Por un lado, proteger a las instituciones de ataques injustificados que buscan debilitarlas. Por otro, exigir que esas mismas instituciones funcionen con transparencia y eficacia. El equilibrio es complejo pero imprescindible. Óscar Puente logra mantenerlo al no cerrar filas de forma corporativa, sino al situarse del lado de los hechos y de los procedimientos. Desde la izquierda, este equilibrio es una referencia valiosa. El choque con Risto Mejide también plantea una cuestión incómoda sobre la relación entre poder político y poder mediático. Durante años la izquierda ha denunciado la concentración mediática y la falta de pluralismo, pero a menudo ha carecido de una estrategia clara para enfrentarla. El caso de Puente sugiere que una parte de la respuesta pasa por no sobredimensionar el poder simbólico de ciertos comunicadores y por confiar más en la capacidad crítica de la ciudadanía. La reacción positiva de muchos espectadores ante la actitud de Puente indica que existe un cansancio frente al grito permanente. Este cansancio es un terreno fértil para una comunicación política diferente, pero solo si la izquierda se atreve a sostenerla incluso cuando no resulta rentable a corto plazo. Desde una perspectiva de izquierdas, esta apuesta por el largo plazo es coherente con una visión transformadora de la política. El accidente del tren también evidencia la necesidad de separar la crítica legítima de la sospecha indiscriminada. La izquierda debe ser la primera en exigir responsabilidades cuando existan indicios claros de negligencia, pero también la primera en rechazar las acusaciones sin pruebas. Esta coherencia es fundamental para no caer en el mismo juego que se critica.
Óscar Puente, al marcar esa línea, contribuye a reforzar una ética política que va más allá de su caso concreto. La figura de Risto Mejide en este análisis no debe demonizarse individualmente. Representa un modelo de comunicación que responde a incentivos estructurales del sistema mediático. Cambiar ese modelo requiere más que confrontaciones puntuales. Requiere políticas públicas, regulación y un debate social amplio sobre el papel de los medios. Desde la izquierda, este debate no puede seguir posponiéndose si se quiere proteger la calidad democrática. El enfrentamiento también invita a reflexionar sobre el uso del término arrasar. Óscar Puente no arrasa porque humille o ridiculice a su interlocutor, sino porque desactiva un marco de sospecha sin elevar el tono. Esta forma de victoria es menos vistosa pero más profunda. Desde una perspectiva de izquierdas, reivindicar este tipo de victorias es esencial para cambiar la cultura política dominante. La izquierda se enfrenta al reto de comunicar en un entorno saturado de ruido sin perder su identidad. El caso de Puente muestra que es posible hacerlo si se tiene claridad de principios y confianza en la ciudadanía. No todos los debates se ganan en el plató, pero todos dejan huella en el imaginario colectivo. Desde la izquierda, construir esa huella exige constancia y coherencia. El tratamiento del accidente del tren también refuerza la idea de que la política no puede reducirse a la gestión de crisis comunicativas. Las políticas públicas en materia de transporte, seguridad y servicios públicos son las que, a largo plazo, determinan la confianza ciudadana. Óscar Puente, al dar la cara, asume una parte visible de esa responsabilidad, pero el debate debe ir más allá del enfrentamiento mediático y centrarse en mejorar lo público. Desde una perspectiva de izquierdas, esta es la tarea de fondo. Este quinto bloque del guión profundiza en el papel que debe jugar la izquierda frente al ecosistema mediático actual, utilizando el enfrentamiento entre Óscar Puente y Risto Mejide como ejemplo de una estrategia posible basada en la firmeza, el rigor y el respeto a la ciudadanía. El enfrentamiento entre Óscar Puente y Risto Mejide en torno al accidente del tren deja una huella que va mucho más allá del plató y del ciclo inmediato de titulares. Desde una perspectiva de izquierdas, este episodio condensa muchas de las tensiones centrales de la democracia contemporánea: la relación entre política y medios, la gestión del dolor colectivo, la exigencia de responsabilidades y la defensa de lo público frente a su constante deslegitimación. No se trata de quién gana un debate televisivo, sino de qué modelo de convivencia democrática se refuerza. Óscar Puente, al dar la cara sin caer en la provocación ni en la huida, encarna una forma de ejercer el poder que hoy resulta casi contracultural. En un entorno donde la agresividad se confunde con fortaleza y la simplificación con claridad, optar por la explicación pausada es una decisión política consciente. Desde la izquierda, esta elección tiene un valor estratégico: demuestra que no es necesario adoptar los códigos del espectáculo para mantener autoridad y credibilidad. El accidente del tren, como toda tragedia, exige respuestas y justicia. Pero también exige responsabilidad en la forma de comunicar. Cuando el dolor se convierte en herramienta de confrontación, se corre el riesgo de deshumanizar a las víctimas y de erosionar la confianza social. Óscar Puente parece entender que cada palabra pronunciada en ese contexto tiene consecuencias que van más allá de su imagen personal. Desde una perspectiva de izquierdas, esta conciencia del impacto social del discurso es un elemento central de la ética pública. El papel de Risto Mejide, más allá de su figura concreta, representa un modelo de mediación que ha ganado peso en las últimas décadas. Un modelo donde el comunicador se erige en fiscal moral permanente, sin asumir responsabilidades equivalentes a las que exige. Este desequilibrio es problemático porque desplaza el centro del debate desde los hechos hacia la performance. Óscar Puente, al resistirse a ese desplazamiento, pone de relieve una asimetría que rara vez se cuestiona abiertamente. Desde la izquierda, este episodio debe servir para abrir un debate más amplio sobre el papel social de los medios. La libertad de prensa es un pilar democrático incuestionable, pero no puede convertirse en coartada para la falta de rigor o para la explotación del dolor ajeno. Defender la libertad de expresión implica también exigir responsabilidad y ética. El enfrentamiento entre Puente y Mejide visibiliza esta tensión y la sitúa en el centro del debate público. La reacción ciudadana posterior al episodio muestra que no todo el público está dispuesto a aceptar el espectáculo como única forma de información. Existe una demanda latente de explicaciones serias, de respeto y de humanidad. Desde una perspectiva de izquierdas, esta demanda es una oportunidad para reconstruir un espacio público menos tóxico y más orientado al bien común.
Pero esa reconstrucción no será automática, requiere decisiones políticas y culturales sostenidas en el tiempo. El liderazgo que emerge de la actitud de Puente no es carismático ni grandilocuente, pero sí profundamente político. Se basa en la coherencia entre discurso y responsabilidad, en la asunción de los límites del conocimiento inmediato y en el respeto a los procesos. Este tipo de liderazgo suele ser invisibilizado en un entorno mediático que premia el conflicto, pero es el que sostiene las democracias a largo plazo. Desde la izquierda, reivindicarlo es una forma de resistencia frente a la banalización de la política. El accidente del tren también pone de manifiesto la fragilidad de la confianza social. Cada insinuación infundada, cada acusación prematura, erosiona un poco más esa confianza. Recuperarla es una tarea compleja que no se logra con gestos simbólicos, sino con transparencia, rigor y tiempo. Óscar Puente, al insistir en estos elementos, asume una responsabilidad que va más allá de su cargo concreto. Desde una perspectiva de izquierdas, esta asunción es una señal de madurez institucional. El choque con Risto Mejide no debe entenderse como un episodio aislado, sino como parte de una tendencia más amplia hacia la judicialización mediática de la política. Esta tendencia beneficia a quienes buscan desacreditar lo público y debilitar la capacidad de acción del Estado. Desde la izquierda, combatir esta deriva no implica blindar a los responsables políticos frente a la crítica, sino proteger el espacio democrático de la lógica del linchamiento permanente. La izquierda tiene aquí un desafío estratégico. No puede limitarse a denunciar el sensacionalismo, sino que debe construir alternativas reales en términos de comunicación, regulación y educación mediática. El caso de Puente demuestra que existe margen para otra forma de estar en los medios, pero ese margen es frágil y requiere respaldo colectivo. Desde una perspectiva de izquierdas, apoyar este tipo de actitudes es una inversión en calidad democrática. El uso del término arrasa en el título no debe confundirse con una lógica de victoria personal. Óscar Puente no arrasa porque humille a su interlocutor, sino porque logra desactivar una narrativa injusta sin renunciar a la serenidad. Esta forma de imponerse al ruido es menos visible, pero más transformadora. Desde la izquierda, aprender a valorar estas victorias silenciosas es fundamental para no caer en la trampa del espectáculo. La relación entre política y medios seguirá siendo conflictiva mientras los incentivos económicos premien la confrontación y la simplificación. Cambiar estos incentivos requiere voluntad política y presión social. El episodio entre Puente y Mejide puede servir como punto de partida para esa reflexión colectiva. Desde una perspectiva de izquierdas no se trata de censurar, sino de elevar el nivel del debate público. El accidente del tren, en última instancia, debería conducir a mejoras concretas en seguridad, prevención y gestión. El ruido mediático no puede sustituir a las políticas públicas. Óscar Puente, al centrar su intervención en los hechos y en los procesos, recuerda esta obviedad que a menudo se pierde en el fragor del debate. Desde la izquierda, esta insistencia en lo estructural frente a lo anecdótico es una seña de identidad que debe reforzarse. Cerrar este guión implica reconocer que el enfrentamiento entre Óscar Puente y Risto Mejide es revelador de un momento de transición. La democracia se enfrenta a una disyuntiva entre profundizar en la lógica del espectáculo o recuperar el sentido de la responsabilidad colectiva. La actitud de Puente señala un camino posible, aunque no exento de dificultades. Desde una perspectiva de izquierdas, apostar por ese camino es apostar por una política que no renuncia a la verdad ni al respeto, incluso en los momentos más duros. El futuro del debate público dependerá de cuántas voces estén dispuestas a sostener esta forma de hacer política frente al ruido y la simplificación. Óscar Puente ha dado un paso en esa dirección. Corresponde ahora a la ciudadanía, a los medios y a la izquierda en su conjunto decidir si ese paso se convierte en excepción o en norma.